En lo que tiene que ver, registrador, con el tema eminentemente electoral, se han presentado a partir de las elecciones de marzo pasado, Congreso de la República, una serie de quejas, una serie de denuncias muy delicadas y graves sobre lo que ha sido la logística y la transparencia del proceso. Insistimos en que esta situación pues realmente ha sido atípica, usted me corregirá, registrador, pero realmente ha sido atípica en nuestro país porque hasta la pasada elección o antepasada elección, mejor la antepasada elección, pues digamos que ese tipo de dudas prácticamente que eran nulas, eran mínimas, las quejas pues eran prácticamente que reclamaciones muy sencillas, pero no del nivel y de la gravedad que se han presentado en esta campaña electoral. El registrador Carlos Ariel Sánchez, ¿cómo ve este tema? Más aún teniendo en cuenta que ha manejado y manejó con tanta eficiencia, con tanto éxito, con tanta transparencia estos comicios. ¿Cómo le parece a usted esta situación, registrador? Bueno, digamos que las críticas siempre del fraude electoral eran periféricas a la registraduría. Cuando digo periféricas eran que compraban votos y este tipo de temas que son una corrupción electoral, pero que no está dentro del aparato, sino es del área de la gente que vota. Ahora la duda es muy seria y es muy preocupante, por cuanto ya se puso en duda es el funcionamiento del aparato electoral dentro de la registraduría. Y eso tiene que corregirse. Realmente, pues hubo una serie de errores, o sea, hay cosas muy lamentables. En el año 2011 se expidió una ley que es la 1475, que creó la posibilidad de las plataformas electorales. Las plataformas electorales, exacto, las plataformas electorales, como su nombre lo indica, funcionan al, paralelamente con todo el aparato manual. Nosotros sabemos que nuestras elecciones son manuales y la gente tiene mucha desconfianza del voto electrónico. Y ahora sí que quedaría con absoluta desconfianza del voto electrónico, ¿no? Porque todo lo que falló el día de las elecciones fueron todas las plataformas electrónicas, la plataforma de jurados, por ejemplo, la plataforma de censo electoral, la plataforma de transmisión de datos, la plataforma de copias de formularios, es decir, todo lo que se diseñó en el 2011 para que las personas en lo posible, en tiempo real, pudieran recibir información, no la recibió. Y finalmente se vino a saber a la semana que no eran 500,000 votos, sino 1,5 millones de votos, 1 millón en el Senado y medio millón en la Cámara, los que no aparecían. Entonces, dice uno, entiendo que la gente tiene dudas. Y por lo siguiente, yo estoy de acuerdo y el preconteo no tiene ningún valor legal. Pero el preconteo no tiene un valor legal, pero sin preconteo es muy difícil que la gente, el ciudadano, la ciudadana, los testigos, todo el mundo pueda hacer un seguimiento, porque el preconteo le da a usted mesa por mesa unos resultados probables, que no son exactos ni son válidos, pero son los resultados probables. Cuando usted no tiene a la mano esos resultados probables, está sujeto a tener que hacerle el seguimiento con el doble de eficacia y el doble de control a 120,000 mesas de votación, para lo cual necesita usted un desplazamiento inmenso de personas. Y por eso es que ningún partido, ningún movimiento tiene esa capacidad. Por eso es que en Colombia existe el preconteo y el preconteo en Colombia es algo muy robusto. En todas las elecciones que se hacían, por ejemplo, en mi administración, pues se procuraba que antes de una hora se supiera quién es el presidente de la República. Votos más, votos menos, es decir, uno no puede asegurar, pero uno se acercaba a unos porcentajes donde eran solo milésimas el error, máximo de 5 milésimas. Esa es la idea de un preconteo. Entonces la gente está tranquila, pero si la gente no está tranquila, eso es para problemas. Y si vamos a estar frente a unas cifras, no solamente de las que no se confía, sino que no aparecen, eso sí ya es mortal.
Exactamente, registrador. Vamos por partes, porque realmente es insólito, pues no solo para los ciudadanos, para los sectores políticos, sino también para los medios de comunicación. En este caso, Frier, realmente insólita esta situación. Si es posible, hablemos por procesos, ¿no? Usted que ha sido tan líder y tan eficaz en todo este tema, agradeciendo mucho su tiempo y su experiencia con nosotros, para los colombianos. Preconteo, ¿qué ocurrió con el preconteo? Hay una serie de dudas gigantescas alrededor del tema, empezando por la contratación de los software, de los procesos de auditoría y la logística en sí de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que no nos cansamos de repetir, pues nunca había sido puesta, su labor nunca había sido puesta en entredicho de esta manera. ¿Cómo lee usted ese proceso de Estamos preconteo? ¿Qué pasó? siendo prácticos. El preconteo normalmente se transmitía de la mesa a la primera consolidación por teléfono. O sea, lo verbal era la clave. Y para que las personas tuvieran claridad al hablar, las personas recibían un entrenamiento para que supieran decir, y eso no es ridículo, para que se supieran decir 1, 2, 3, 4, 101, 102, ¿sí me explico? Para que hubiera una, porque pues en Colombia tenemos lo menos 10 tipos de acentos, ¿no? Uh -huh. O sea, el costeño, el paisa, el opita, el tolimense, el llanero, no sé qué, cada una dice los números de una manera, como diría uno, canta los números de una manera distinta, puede que sea una exageración, pero lo dice o acentúa una cosa sobre otra. Entonces, eso era el primer entrenamiento. De ahí en adelante no había problema, porque de ahí en adelante todo era escáner, y el escáner funcionaba automáticamente y sumaba automáticamente, es decir, uno sabía que lo que tenía que quedar bien hecho era la primera fase. De ahí en adelante lo hacía una máquina, y la máquina lo hacía y la máquina lo transmitía. Bueno, esta vez y muy ocasionalmente se utilizaba el escáner por una razón práctica. Usted entenderá que son en materia de jurados, si son 120.000 mesas, son 720.000 jurados. Entonces, supongamos que solamente haya que se dirá, un secretario en cada comisión y sea la letra y número de ese secretario o de esa secretaria de la comisión de jurados, o sea, de los jurados. En todo caso, ahí estamos frente a 120.000 posibilidades de escribir la letra de una manera, el número de una manera, el 7 como el 1 como el 7, mejor dicho. Ahora pasen eso por un escáner, ¿qué sale? Una torre de Babel electrónica. Ah, literal. Entonces, eso es algo que se debe revisar. O sea, no pretendemos que un escáner, por sofisticado que sea, puede tener la posibilidad de leer 120.000 clases de letras, de signos y de números a la n potencia, porque es a la 30 menos 1 que es el vocabulario y a la 10 menos 1 que son los números. Entonces, ¿quién va a hacer algo a la n potencia? Nadie. Ninguna máquina tiene esa capacidad, y menos de las que podemos tener aquí, que son unos escáneres normales, digámoslo así. Entonces, eso es una cosa que de hecho se debe centrar todo en darle importancia al preconteo. Y lo otro, pues que la gente pueda votar, que la gente sepa dónde va a votar, que pueda saberlo antes de tiempo, que la gente que se inscribió aparezca inscrita. Una serie de cosas que son como detalles, pero si uno mira las quejas, hubo gente que se inscribió y no pudo votar, gente que estaba en el censo electoral y aparecía en otra parte, otro tipo de temas que no configuraron la página y no aparecía todos los resultados que deben aparecer. O sea, hay una serie de cuestiones que muchos días después ya no se aclararon. El registrador, doctor Carlos Ariel Sánchez, ¿es otra registraduría totalmente distinta a la que manejó usted, a la que lideró usted, a los resultados y al trabajo que usted lideró? Yo ¿Cómo la diría que es la misma ve? registraduría, la base es la misma, porque la registraduría precisamente por lo que hace, no hay mucha movilidad de la gente. Es decir, allá la mayoría de la gente entra y se pensiona.
O sea, muchos años después sale y se pensiona. Eso, y la gente trabaja. Lo que pasa es que hay una serie de procedimientos como estos que yo estoy señalando que no son estrictamente realizados por el personal, sino son contratados. Y es ahí donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque un contratista buscará poner su contrato de la manera que le sea más rentable y la registraría buscará que el contratista haga lo mejor que deba hacer para que la gente esté satisfecha. Eso quiere decir que hay que ser exigente con el contratista. Proceso de escrutinios. ¿Cómo vio la experiencia en la elección pasada de Congreso de la República y toda la magnitud o la cantidad de fallas que se registraron allí? ¿Qué opina del escrutinio, registrador? Lo que pasa es que el escrutinio primero es el que sale del preconteo. Me refiero es que hay un escrutinio y ese que se hace en la mesa es el del preconteo. Si de ahí no se arranca bien, viene una cadena de fallas porque después sigue el escrutinio de comisiones escrutadoras. La comisión escrutadora normalmente lo que recibe es la misma información que hizo el jurado, porque es que es la misma información que hace el jurado la que sale por una esquina al preconteo y esa misma información del jurado por la otra esquina sale al escrutinio. Eso quiere decir que si no se hace bien el preconteo y no se transmite bien el preconteo, el escrutinio no va a salir bien. O sea, hay que centrarse es en que eso tiene que salir bien. Doctor Sánchez, otra de las inmensas dudas o de las numerosas inquietudes y denuncias de sectores de la sociedad civil y de partidos políticos tiene que ver con los software y todo este proceso de contratación que ha hecho la registraduría liderada por Alexander Vega, cuya renuncia se ha pedido ya y se continúa pidiendo. ¿Cómo ve usted eso, doctor Sánchez? ¿Cómo le parece ese tema? Yo creo que un tema de esos, más que de renuncia del registrador o de cambio del registrador, es simplemente alguien tiene que responder, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si alguien tiene que responder, pues fue la administración o es una administración la que hizo los contratos. Esa misma administración debe exigir que se cumplan los contratos bien y esa misma administración, si es del caso por incumplimiento o por fallas o por lo que sea, debe sancionar de una u otra manera a los contratistas, pues le toca hacerlo, porque no tiene otra salida para que la gente corrija. Es eso. O sea, de resto es crear un vacío que nadie se va a hacer cargo en lo que hay de la primera a la segunda vuelta. Nadie se va a hacer cargo de algo que es un proceso que mínimo ha tomado un año en prepararse. El calendario electoral se expide un año antes de las elecciones. La contratación se viene a hacer más o menos 6 meses antes de las elecciones. Los simulacros se hacen más o menos un mes antes de las elecciones. Entonces, creo que fallas sí puede haber, pero la administración tiene que corregirlas con los instrumentos que hay legalmente. Uh -huh. Así las cosas, doctor Sánchez, ¿ve riesgos para las próximas elecciones, es decir, primera vuelta presidencial en Colombia? Bueno, yo pienso que si se corrigen las fallas, no va a haber riesgos. O sea, van a disminuirse. Porque en todo caso, pues estamos frente a unos formularios muy sencillos. Sin embargo, pues sin embargo, los formularios de Cámara son formularios sencillos, ¿sí? Y sin embargo, pues no aparecieron 500.000 de votos. Aquí es todavía más sencillo que un formulario de Cámara. Pero yo en lo que insisto es que, pues, de hecho, uno sí debe experimentar, pero no debe experimentar en este tipo de elecciones. Debe experimentar en otras. Si hay unas elecciones atípicas para cambiar un alcalde, pues usted en esas elecciones atípicas para cambiar un alcalde donde le van a participar 20.000 o 30.000 personas, usted hace los experimentos que necesita y ni se notan, porque es un universo muy poquito, pero prueba usted sus aparatos y sus máquinas. Es eso. Pero probarlas en una elección, ¿sí? Donde van a votar 18 millones de personas es muy complicado.
¿Cómo ve usted la serie de quejas, de avalancha de quejas de los sectores ciudadanos, de los sectores de la sociedad civil y de los partidos políticos? Todo este tema, por ejemplo, que dice y que habla el presidente Pastrana acerca del software Indra, las denuncias ciudadanas en el sentido del manejo de cédulas fraudulentas o de cédulas de personas que han fallecido, es decir, toda una serie de irregularidades más las que usted pues ha señalado ya, registrador. Bueno, hay temas que solamente se pueden evidenciar aplicándolos y me imagino que yo vi que ya están probando el software del escrutinio, que es el software de Indra. La verdad que ahí la única inquietud que hay es, bueno, es que no es un software del escrutinio que hace el Consejo Electoral. Es que en Colombia escrutan los jurados, escrutan luego los jueces, escrutan los delegados del Consejo Electoral y finalmente escruta el Consejo Electoral. El escrutinio es un solo proceso, ¿sí? Lo importante es que ese escrutinio con el que van a alimentar el software del Indra sea un escrutinio que sea la continuación del que viene, no que con el que viene hacen un corte y alimentan aquí este software, porque si usted llega y corta ahí, aquí pueden hacer una serie de cosas que no dejan traza. Es eso básicamente, la cuestión es, como en todo lo que hay de auditoría, si usted no deja una traza no va a poder saber qué pasó. Entonces, lo único que uno debe preocuparse cuando hace una auditoría es que quede traza de que lo que venían haciendo se pueda saber. Es eso. Y eso se le aplica a todo, incluyendo los softwares. Así, en este orden de ideas y en este estado de cosas, ¿puede haber riesgo de un fraude? ¿Puede haber o existir la posibilidad de que se manipulen de alguna manera las elecciones en Colombia primera vuelta, doctor Sánchez? Yo lo único que sé es que la única manera de evitar eso es si se aplican las normas. Las normas exigen, ¿sí?, que en tiempo real se entregue a los partidos políticos, a los grupos significativos de ciudadanos, los resultados de las elecciones, que en la noche se entregue el preconteo, que al día siguiente se entregue el escrutinio y todo eso se puede ver. Es la única manera. De resto, pues todo es factible de fraude. ¿Qué fue lo que pasó aquí en estas elecciones? Que muchos votos del preconteo se sabe que existen, pero no aparecen en ningún escrutinio, porque en el primero no aparecieron. Entonces se fueron perdiendo. Pues finalmente, doctor Carlos Ariel Sánchez, ¿qué recomienda usted a partir de su experiencia? Precisamente, pues como un aporte al país, hacemos esta entrevista con usted, pues teniendo en cuenta el éxito que tuvo en las elecciones. Frente a este caos, porque realmente la situación es un tanto preocupante y caótica debido a toda esta cantidad de quejas y de irregularidades, ¿qué recomendaría usted? ¿Cómo tener una elección transparente, exitosa, efectiva y que dejó tranquilo o ha dejado tranquila a todos los colombianos, como ha ocurrido en los últimos años y como ha sido tradición en Colombia, registrador? Bueno, yo creo que lo fundamental es auditorías ya mismo, ahora mismo, simulacros, que vayan los partidos, pero que los partidos a su vez nombren verdaderos auditores, gente que conozca, gente que sepa, porque el tema es muy delicado, entonces tienen que ir los que saben. Exactamente. Pues muy bien, agradecemos al doctor Carlos Ariel Sánchez por su tiempo con nosotros en Frier. Muchas gracias por esta opinión y por este conocimiento tan importante para todos los colombianos. Esperamos pues, no solamente en nuestro registrador, ex registrador Carlos Ariel Sánchez, sino todos los colombianos, pues que estos comicios sean completamente diferentes a las elecciones que tuvimos en el Congreso de la República, que los resultados sean idóneos, que los resultados sean transparentes y que dejen a todo el mundo tranquilo. Y al decir el mundo es el planeta entero, ¿verdad, registrador? Como ocurrió con las elecciones que usted lideró. No, en general, unas elecciones en Colombia, pues tienen impacto y tienen impacto latinoamericano, tienen impacto en Estados Unidos, tienen impacto en Europa, pues podemos ser un país lejano aquí de América Latina, pero tiene mucho impacto. Exactamente, así es. Doctor Sánchez, muchas gracias por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, Nardo, muchas gracias, muy amable.
Muy Muy buena amable a tarde. ustedes, muchas Bueno. gracias, un gusto tenerlo con nosotros, también una persona cercana a Frier, muchas gracias por este tiempo, qué alegría tenerlo con nosotros. A ustedes, audiencia de Frier, mil gracias por este tiempo, un gusto estar con ustedes y continuamos en esta carrera hacia la presidencia de la República, que gane el mejor en las mejores condiciones de transparencia y de equidad para todos. Muchas gracias por su tiempo, hasta pronto, chao.